En Mateo capítulo 26, y entre los versos 40 al 45, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Pocas cosas verdaderamente valiosas en la vida se logran sin esfuerzo, abnegación o sacrificio. Una dieta rigurosa, por ejemplo, demanda del paciente sin duda alguna un enorme esfuerzo de su parte. Una buena carrera universitaria requerirá por parte del estudiante consagración y esfuerzo. Aprender una nueva habilidad también demandará de aquel que la desee un esfuerzo bien notable. Pero si esto es cierto desde el punto de vista secular, sin duda alguna lo será mucho más desde el punto de vista espiritual. En el Evangelio de Lucas, por ejemplo, en el capítulo 13 y en el verso 24, Lucas nos dice lo siguiente. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. El mismo Lucas, en el capítulo 16 y en el verso 16, confirma esto mismo con las siguientes palabras. Y la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. El apóstol Pablo, hablando acerca de esto mismo, en 1 Timoteo, en el capítulo 2 y en el versículo 1, escribe lo siguiente. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hoy quisiera hablarles del segundo tipo de discípulos que hallamos a través de la revelación del Evangelio. Y estos son aquellos dormilones, perezosos o laxos que parecieran estar siempre cansados, fatigados o agotados. Ahora bien, es natural, en dado momento, que una persona que trabaje duramente, al final de la jornada, por supuesto, se sienta agotado o cansado por lo mismo. Lastimosamente, existen no pocos discípulos que cuando el Señor les ordena velar, terminan recostándose. En el relato que se nos manifiesta, que se nos presenta en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, Cristo dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Sin embargo, ¿qué hicieron los discípulos? Pues bien, un versículo más adelante, presos de su cansancio, se echaron a dormir.
Pero lo interesante de este asunto es la consecuencia o las consecuencias que produjeron aquella situación. Pues cuando atraparon al Señor, cuando lo tomaron para llevarlo, lo que termina el proceso de su crucifixión, los discípulos se echaron a correr. Veámoslo desde el siguiente punto de vista. Judas, quien era uno de los 12, finalmente terminó entregándolo con un beso. Así se nos dice en Mateo capítulo 24 y entre los versos 47 al 48. Los otros apóstoles, que hasta aquel momento habían permanecido siempre con el Señor, lastimosamente terminaron huyendo. Y así se nos confirma en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 24 y en el verso 56. Incluso el apóstol Pedro, quien muchas veces se aferró al Señor de manera fervorosa, terminó negándole, como también se nos muestra en Mateo, en el capítulo 24, y entre los versos 69 al 75. Como podemos observarlo, ser discípulos de Cristo implica que no podemos dormirnos mientras tenemos que velar. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 13, y entre los versos 35 al 36, corroboran esto mismo con las siguientes palabras. Velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. El apóstol Pablo, hablando acerca de esto también, en Romanos capítulo 13 y en el versículo número 11, confirma lo anterior con estas palabras. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El mismo Pablo reitera estas palabras en primera a los tesalonicenses, en el capítulo 5 y en el verso número 6, cuando escribe: Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. A lo largo de todo el Evangelio, como usted podrá observarlo, se nos hacen continuas o repetitivas referencias acerca de un despertar espiritual por parte nuestra. Pero, ¿por qué tanto énfasis en esto mismo? La respuesta es muy sencilla. Porque muchos de los discípulos del Señor, cuando tenemos que velar, nos dedicamos a descansar. Cuando tenemos que orar, comenzamos a dormir. Y de esta manera, fácilmente caemos en la tentación. Alguien dijo en su momento: muéstrame a un discípulo que cayó en la tentación y te diré acerca de un discípulo que no se encuentra velando ni orando. Así entonces, es necesario que todos y cada uno de nosotros, como discípulos del Señor, despertemos de nuestro letargo espiritual y que lo hagamos lo más pronto posible, antes que venga nuestro Señor. Acerca de esto, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 y en el verso número 14 nos exhorta con estas palabras. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Preguntémosle a un soldado lo que le pasaría si se durmiera
durante el turno de su guardia. Preguntémosle también a un vigilante, un guardia de vigilancia, sobre qué le acontecería si en lugar de estar pendiente de su turno, se durmiera o se echara a descansar. Preguntémosle a los apóstoles lo que les aconteció cuando en lugar de estar velando juntamente con el Señor, se echaron a dormir, producto del cansancio. Como podemos observarlo, un discípulo de Cristo necesariamente es una persona que se caracteriza por ser dinámica, emprendedora, activa. Un discípulo perezoso, holgazán o negligente seguramente estará dormitando cuando regrese el Señor o terminará huyendo, terminará cayendo en la tentación cuando deba mostrar su gallardía y su firmeza. Así entonces, mantengámonos firmes y muy despiertos para que cuando regrese nuestro Señor o cuando venga la hora de la muerte, no nos hallemos durmiendo desde el punto de vista espiritual. Y a propósito de esto, permítame terminar esta lección con las siguientes preguntas. ¿Cuánto de tu tiempo tomas para orar al Creador? ¿Cuánto de tu tiempo utilizas para meditar y reflexionar, para estudiar las Sagradas Escrituras? ¿Y cuánto de tu tiempo inviertes en compartir del Evangelio a todos aquellos que en dado momento te rodean? Sin más por agregar, quiero desearles a todos ricas bendiciones en Cristo el Señor. Y los espero en la próxima lección para que sigamos considerando los distintos tipos de discípulos que podemos descubrir a través de la revelación del Evangelio. Hasta pronto, mis hermanos y amigos.